La semana pasada veíamos la importancia de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que el creyente tiene como particularidad, que es la confianza en Dios. Y es lo que vamos a ver hoy. Un creyente confía en Dios, pero no confía en Dios de manera constante, regular, sino que confía en Dios a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo. Y en eso me quiero enfocar hoy, por eso leeremos un poco de Job. Porque me parece que Job es el ejemplo de confiar en Dios cuando está todo perdido. ¿De acuerdo? Vamos a leer Job capítulo 19 y vamos a leer unos cuantos versículos. Job 19, del versículo 20 al versículo 25. Job capítulo 19, versículos 20 al versículo 25. Y dice así: mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, y solo he escapado con la piel de mis dientes. Tened piedad de mí vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace y no os saciáis ya de mi carne? Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y leo una vez más el 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Hoy quiero hablar de ese asunto llamado la confianza, que a veces la malinterpretamos con la fe. Yo quiero hablar de confiar en Dios. Yo quiero hablar de depositar mis tiempos, mis días, mis situaciones, mis angustias, mis luchas, mis problemas en las manos de Dios. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, todos lo decimos y lo aconsejamos a las personas. Ante cualquier circunstancia en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestras familias, aconsejamos a las personas confiar en Dios. Pero yo quiero hablar hoy de confiar en Dios cuando es difícil hacerlo. Yo quiero hablar hoy de situaciones que se ven en la Escritura, de personajes que están en la Biblia, que han confiado en Dios cuando otros hubieran desistido. Porque esas situaciones pueden llegar a nuestra vida. Es fácil confiar en Dios cuando hay trabajo, es difícil confiar en Dios cuando estamos en números rojos y en paro. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando hay alimento en la mesa. Es difícil confiar en Dios y hacerlo de verdad cuando no hay nada para comer. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando estamos sanos, pero hay que aprender a confiar en Dios en medio del cáncer, en medio de una enfermedad crónica o en medio de una situación en la que los médicos ya han desistido de nosotros o nos han dado como un caso perdido. Es fácil confiar en Dios cuando el matrimonio empieza y depositar la confianza de mi matrimonio en el inicio en las manos del Señor y decir: esta casa servirá al Señor. Pero es más difícil seguir confiando en Dios cuando hay momentos tensos y la gente habla de divorcio y un matrimonio se está cayendo en pedazos. Es fácil confiar en Dios cuando estás embarazada y cuando estás teniendo un hijo, pero es difícil confiar en Dios cuando has abortado sin haberlo querido. Pero esas cosas son las que muestran nuestra verdadera fe y es lo que el mundo necesita ver. Yo hoy no solo quiero hablar de confiar en Dios, sino que quiero hablar de que llevéis esa confianza al mundo. Que el mundo necesita ver gente de fe. Que el mundo necesita ver gente con gozo en medio de los problemas. Que nos hemos vuelto una generación que le llora al mundo y le pregunta a la gente: pero tú no crees en Dios, y nuestra respuesta es: ya, pero sufro igual que tú, pero sufrimos igual. No, pero entonces ¿qué diferencia hay entre? Hay una diferencia entre el sufrir de aquel que no tiene esperanza más que en sí mismo y del sufrir de aquel que está creyendo en el Todopoderoso. Hay una diferencia de pasar por una enfermedad, un ateo que dice no creer en Dios, que según la palabra es un necio y no un ateo. Porque la Biblia dice que es necio aquel que dice no hay Dios. Y es diferente la manera en que atraviesa un creyente que cree en un Dios poderoso y soberano en medio de una enfermedad. El mundo necesita ver nuestra confianza. Y por eso quise leer este pasaje de Job. La historia de Job la conocemos la gran mayoría de nosotros.
Satanás entra en contacto con Dios y establece un diálogo con el Señor. Y Satanás le dice a Dios que hay un hombre al que primeramente Dios lo ha llamado justo, lo ha llamado íntegro. Un hombre al que Dios primeramente lo ha alabado, lo ha honrado delante del diablo, delante de los ángeles. Dios ha dicho que era un hombre que hacía las cosas correctas, un hombre que andaba rectamente, un hombre al que yo no imaginaría nunca que Dios iba a castigar. Y Satanás le dice a Dios, ese hombre es así porque lo tiene todo, porque tiene dinero, porque tiene trabajo, porque tiene hijos, porque tiene esposa, porque tiene posesiones y porque tiene salud. Pero si no tuviera esas cosas, te iba a maldecir, iba a hablar mal de ti, iba a negar su fe, iba a ser desobediente. Entonces Dios y el diablo entran en un ida y venida de ideas, en la que Dios, creyendo en la integridad de Job, le dice al diablo, toca sus cosas, pero no toques su vida. Y en un momento el diablo se lleva todas sus posesiones, con una brutalidad que nosotros ni nos imaginamos. De la noche a la mañana pasas de ser un rico de Wall Street a ser un pobre que vive en la calle. Al día siguiente Job sigue íntegro. Y el diablo le dice al Señor que eso es porque no has tocado algo que vale más que el trabajo y el dinero, que es la familia. Dios le permite a Satanás tocar su casa. Y un día que estaban todos reunidos cenando, todos sus hijos, todas sus hijas, viene un viento fuerte, tira las paredes abajo y toda la casa de Job muere de una vez. No enterró a un hijo, eran 10 ataúdes los que estaban enterrando, eran 10 cuerpos, eran 10 personas queridas, amadas, no un vecino, no un primo, no un tío, hijos, criados en casa, educados, amados. Y aún así Job se mantiene íntegro. Al final el diablo intenta con Dios decirle que si toca su salud, ahí sí que lo va a maldecir. Dios se lo permite. Y el diablo toca en Job y produce en él una úlcera tremenda, que incluso tenía que enterrarse en agujeros en el desierto para que los animales y los chacales no le persiguieran para comer su carne podrida. Del olor que tenía su carne, del olor que salía del pus y la supuración de sus heridas. Animales del desierto iban hacia él buscando devorarlo y él tenía que rociarse con polvo, con arena. Y Job se mantuvo íntegro. Él sufrió. Él incluso llegó a maldecir el día de su nacimiento, habiendo preferido no nacer que estar pasando por eso. Pero en el momento que todos sus amigos empiezan a mirarlo con cara de algo malo has hecho, algo tienes oculto y por eso Dios te castiga, en el momento que hasta su mujer empieza a decirle maldice a Dios y muérete ya y acaba con este sufrimiento, Job sabe que es la mano de Dios. Job está diciendo en ese versículo, ¿por qué mis amigos me perseguís como Dios ha hecho? Porque él puede saber que ha sido el diablo, pero también sabe que el diablo solo toca bajo el permiso de Dios. Y él sabía que la mano de Dios tenía que ver con eso. Él sabía que era un hombre íntegro, un hombre recto, y que el diablo no tenía motivos para zarandearlo a no ser que Dios se lo hubiera permitido. Y aunque él supiera en el fondo de su corazón que todo eso era permiso de ese Dios que amaba y adoraba, él no lo negó, él no reclamó del Señor. Y lo único que hace en el versículo 25 es llenar su corazón de confianza y decir, yo sé que mi Redentor vive y en breve se levantará del polvo. Él creía en un Dios que de la misma manera que permitía que todo acabara, podía hacer que todo empezara de nuevo. Él creía en un Dios que de la misma manera que quitaba, ponía. Él creía en un Dios que si ponía la herida también traía la cura. Su fe no dependía de lo que Dios iba a hacer, pero él confiaba que Dios podía hacerlo. Y eso es lo que quiero que hagamos como creyentes, que vivamos confiando, no sabiendo que Dios lo hará, pero sabiendo que tenemos un Dios que lo puede hacer. Que en medio de la enfermedad Dios no nos asegura al 100% que nos curará, pero que confiemos que puede curarnos. Que en medio de las situaciones económicas difíciles Dios no asegura al 100% que mañana habrá trabajo, pero confiemos que Dios puede abrir puertas. Que en medio de un matrimonio que parece que se está acabando, Dios no dice que al día siguiente todo vaya a ser mejor,
pero confiemos que Dios puede restaurar un hogar. Los creyentes debemos vivir con confianza. El mundo no puede vernos dudando de Dios. El mundo no puede vernos teniendo temor por cosas financieras, por cosas personales, por crisis políticas. El mundo debe ver fe en nosotros. Somos cartas vivas. No somos simplemente llamados a predicar el evangelio, sino a mostrar el evangelio en nuestras vidas. No somos simplemente llamados a la gente a decirles tenemos un Dios todopoderoso, sino mostrar con nuestra confianza que creemos que nuestro Dios es todopoderoso. Y muchas veces nuestras vidas no demuestran confianza. El despacho pastoral se llena y el teléfono se llena constantemente de creyentes sin confianza, creyentes angustiados. No significa que le tengamos que decir a la gente estoy bien, va todo bien, todo está genial, estamos en victoria, como nos han enseñado a responder. ¿Cómo andas en victoria? ¿Cómo andas en victoria? No significa mentir a la gente y declarar que estoy lo que no estoy, y declarar que hay una victoria donde de momento no la hay. Puedo decirle a la gente estoy mal, estoy enfermo, pero confío que Dios me puede curar. Estoy pasando económicamente por una situación horrible, pero creo en un Dios que me puede cambiar, que puede mejorar esa situación. Pastor, ¿qué tal su matrimonio? Yo no tengo que decir siempre bien, bien, bien. Si algún día está mal hay que ser honesto, decir estoy pasando por un momento tenso en casa, pero confío en Dios que todo volverá a lo normal. No es mentir, no es declarar lo que no es declarar como nos han enseñado, declara que hay victoria, declara que va a mejorar, declara, no es declarar, es confiar que puede pasar. Y vivir confiando. Y te levantarás cada mañana con actitudes diferentes. No te levantarás con un ánimo decaído, sino con un ánimo levantado, creyendo que este día es nuevo, que las misericordias del Señor se han renovado otra mañana y que puedes seguir adelante creyendo que hoy una puerta se va a abrir, que hoy tu casa va a llegar a un lugar, a un momento de paz, que hoy tu casa se va a volver a ordenar, que hoy tus finanzas van a empezar a caminar en mejor dirección. No es un mantra, no es misticismo, es confianza, es fe. Pero solo podemos confiar si conocemos a Dios. La gente que no confía es que todavía no conoce a Dios. ¿Qué es lo que le pasaba también a Job? De oídas te he oído. He escuchado lo que el pastor me ha enseñado, he escuchado lo que los pastores me han predicado, he leído mucho sobre ti, pero no te conozco. Cuando alguien conoce a Dios, la vida es diferente. La vida cambia cuando lees sobre Dios o cuando conoces a Dios. La manera de levantarte cada mañana es diferente si has leído sobre Dios o si has conocido verdaderamente a Dios. No somos llamados a escuchar de Dios, somos llamados a estar con Dios, a vivir con Dios. No a ver lo que el pastor me cuenta de sus experiencias con Dios, sino a tener mi propia relación con Dios. ¿Cuál es la oración más preciosa que Dios ama? Lo más secreto de tu habitación. Dios ama una iglesia que ora. Dios ama un pueblo que ora unido. Dios ama hermanos, jóvenes, mujeres, hombres que se juntan para orar. Pero si hay algo que atesora y que Dios ama en su corazón, es alguien que se va a lo más íntimo cuando nadie más te ve, cuando no estás mostrando espiritualidad para nadie, cuando no quieres enseñarle a nadie ni que eres un hombre o una mujer de Dios, cuando solo estás tú y Dios y aún así dedicas tiempo y doblas tus rodillas para hablar con Él, no para pedirle, para hablar. No hay nada que Dios ame más que una relación directa. ¿Qué hacía Jesús antes de predicar o después de predicar? Vemos constantemente textos que dicen que Jesús dejaba a sus discípulos y se separaba a orar. Pastor, ¿dónde iba? Siempre a lugares solitarios. Él sabía que si se quedaba en la ciudad todo el mundo quería estar con Jesús. Si se quedaba en casa los apóstoles estarían todo el tiempo esperando nuevas enseñanzas. Y Jesús recurría ¿a dónde? Al monte, al desierto, donde no hay nada, donde no hay nadie, donde solo está Él y Dios. Me hubiera encantado, pero encantado que alguien hubiera registrado las oraciones que Jesús hizo en lo secreto. Me hubiera encantado cómo eran todas las oraciones que Jesús hacía cuando estaba solo. No, hemos visto una, dos, algunas oraciones, pero me hubiera encantado ver la comunicación diaria.
de Jesús con el Padre. Las personas cambian totalmente cuando han conocido a Dios. Y yo voy a traeros rápido 3 ejemplos de 3 personas que demostraron confianza en Dios en momentos difíciles, pero que eran personas que conocían verdaderamente a Dios. Número 1, un salmista que todos conocen, el Salmo 121, ábranlo rápido. Salmo 121. Salmo 121. ¿Están ahí? Y dice así: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Solo alguien que conoce a Dios vive con esa confianza. El primer verso dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista ya está declarando algo. Los montes, lugares de intimidad, lugares que desde Moisés representaban un contacto íntimo y directo con Dios. ¿De dónde esperaba el salmista su socorro? ¿A dónde levantaba el salmista los ojos cuando venían dificultades? ¿A dónde levantaba el salmista los ojos cuando venían luchas y problemas? A los montes. A una relación con Dios, a un lugar donde no hay hombres, donde no hay profetas, donde no hay reyes, donde solo estaba Él y Dios. ¿De dónde vendrá el socorro nuestro, iglesia? Del Señor. El versículo 2 dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier Dios, Él lo presenta y da una característica de ese Dios. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. El salmista está diciendo: no viene de Baal, no viene de Isis, no viene de Ra, no viene de Horus, no viene de Mamón, no viene de otro Dios que no ha hecho nada, no viene de Buda, no viene de Mahoma, viene del Creador, del Dios Todopoderoso, del que hizo el universo, del que creó los cielos y la tierra. No viene de cualquier lado mi ayuda viene de aquel que por su palabra creó el universo, que me hizo con sus manos, el que da vida y que si alguien muere puede resucitar a los muertos. Hermano, tienes que confiar en ese Dios, que a veces parece que tu Dios es Diosito, y eso es culpa de que lo llaman así incluso, Diosito, papito. No es pequeño, no es un juguete, es Dios, Adonai, Señor, creador del universo. Antes de que hubiera nada, Él ya existía. Él domina la tierra, los mares, las montañas. Si hay viento y quiere, lo para. Si hay nieve y quiere, la frena. Si es de noche y quiere, pone el sol. Es ese Dios. El apóstol Pedro, en un momento de inquietud, dice: yo sé en que Dios he creído. Y eso es lo que yo quiero que haya en tu corazón cuando mañana lo necesites. Cuando mañana la dificultad llame a tu puerta, porque llamará. Cuando mañana la persecución llame a nuestra iglesia, porque llamará. Las luchas llegarán a nuestro ministerio. Ahora es todo bonito, la iglesia está creciendo, más gente está llegando. El diablo no se va a quedar tranquilo. Y decir que el diablo no existe o pensar que no existe es la mayor locura que hay. Es real. Y cuando ve que algo funciona, va a levantarse a destruirlo. Viene para matar, robar y destruir. Ya, pastor, pero somos hijos de Dios, no nos va a matar, no nos va a robar la salvación. La salvación no, pero puede zarandearnos, puede revolcarnos por el suelo, puede dividirnos, puede hacernos daño. Y cuando Él llame a esta puerta, nosotros le diremos: hasta ahí llegas, porque aquí sabemos en qué Dios hemos creído, y mayor es el que está con nosotros que el que intenta entrar a hacer daño. Pero debemos saberlo. El versículo 3 dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. No se adormecerá. ¿Qué nos dice de Dios eso? Que no nos guarda 10 horas, que no nos guarda 8 horas, que no nos guarda por la mañana, que no nos guarda por la noche, que no se adormece. Que si te guardara tu padre o tu madre, ellos duermen, ellos descansan.
Los padres no pueden proteger a los niños 24 horas. Un padre tiene que confiar en Dios cuando deja a un niño en la escuela. Un padre tiene que confiar en Dios cuando deja a un niño quedar en casa de un amigo. Un padre tiene que confiar en Dios cuando tiene ya una edad y le deja salir con los amigos a dar un paseo. Pero Dios está en todas partes. Mi vida no depende de que mi padre esté, mi vida no depende de que Iglesia esté, mi vida no depende de que mis amigos estén, mi iglesia esté, mi jefe esté. Mi vida depende de que yo creo que Dios me guarda y es un Dios que siempre está. El versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. No solo tenemos un Dios que nos guarda, sino que dice que es nuestra sombra, nuestra mano derecha. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios nos guarda, y no solo eso, sino que está cercano. Cercano. No está lejos para que cuando yo clame Él tenga que venir corriendo. Está aquí, está a nuestro lado, está con nosotros. Hermano, es una tontería igual para muchos lo que voy a contar, y alguno dirá: pastor, pues esto yo no lo pienso hacer nunca porque me parece absurdo. Bueno, es una experiencia mía. Yo tengo una relación con Dios un poco peculiar, y cuando yo voy a mi trabajo, voy a muchos sitios solos, yo hablo con Él como si estuviera en el asiento de al lado. Si no hay nadie en el coche, yo converso con Él. Como converso con Clicia cuando voy al lado de ella, voy conduciendo y ella está a mi lado y yo le pregunto: amor, ¿qué tal tu día? ¿Estás cansada? Pues cuando yo me levanto por la mañana, yo hablo con mi asiento vacío, porque en mi corazón Dios está ahí a mi mano derecha, está a mi lado, va en el coche conmigo, está en el baño conmigo. Hermanos, yo llego a ducharme y a hablar con Él. No tengo que estar siempre de rodillas, no tengo que buscar siempre la posición perfecta del cuerpo. Me estoy duchando y hablo. A veces estoy conduciendo y me da dolor el corazón por algo que me pasa en el trabajo y hablo con Dios. Que alguno mirará por la ventana y bueno, gracias a Dios hoy vivimos en la era de los manos libres. Se pensará: bueno, está hablando con alguien por teléfono. A lo mejor es lo bueno, que hoy la gente te ve por la calle hablando solo y pensará: llevará un pinganillo en el oído y estará hablando. Ahora los cristianos tenemos más libertad que nunca. Podemos parecer locos y ya no lo parecemos, porque todo el mundo habla solo por la calle. El que no está loco está hablando por teléfono. Así que oremos 24 horas confiando que Dios está a nuestro lado. El versículo 6 dice: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida. El Señor guardará tu entrada. La guardará ahora. La protección de nuestro Dios es eterna. Pastor, qué bueno saber que ahora soy joven y Dios me guarda, y mañana serás un anciano y te seguirá guardando, porque Dios ha dicho: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Te va a proteger siempre, pastor, y cuando le fallo, te va a proteger igual. ¿Qué padre deja de proteger y amar a un hijo cuando un hijo se equivoca? ¿Qué padre cuando un hijo tropieza dice: pues ya que muera? No, el padre es el que lo recoge, lo reñirá, lo corregirá, lo disciplinará, pero también le abrazará, le ayudará a levantarse y le ayudará a volver a caminar. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando nos equivocamos. No nos abandona como un perro en la carretera, nos recoge, nos disciplina, nos corrige, pero nos abraza y nos vuelve a levantar y nos vuelve a poner a andar. 7 veces caerá el justo, mas de todas ellas les levantará el Señor. Hermano, yo solo espero que hoy salgas de aquí confiando otra vez en Dios, porque hay momentos que parece que hemos perdido nuestra fe. Otro texto que quiero leerles de otra segunda persona que mostró confianza en Dios en momentos difíciles es Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Ven cómo empieza la oración? Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, porque tengo dinero. Gracias, Señor, porque tengo bienes en mi casa. No, Habacuc está diciendo: no hay brotes,
No hay brotes en la higuera, no queda fruto, no queda fruto en las viñas, no queda fruto en el olivo, no hay aceite, no hay mosto, no hay frutas, no quedan ovejas, no quedan vacas. ¿Cuál era el sustento de aquella época mayoritario de ese pueblo? Agricultura y ramadería. Y Habacuc dice, no hay agricultura, no hay ramadería. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hará tu pueblo? Con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Cómo te puedes alegrar cuando no hay nada? Cuando conoces al Dios que permite que a veces no haya nada, pero que mañana puede hacer que vuelvan a haber cosas. Pero Dios no va a bendecir una actitud de cabeza caída. Dios no va a bendecir una actitud de gente que va lastimándose. Dios no va a bendecir una gente que se victimiza. Pobrecito de mí, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios me ha desamparado, Dios me ha olvidado. Dios bendice la fe, Dios bendice la confianza, Dios bendice la gente que se levanta y cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como dije, no es declarar, van a haber frutos. Yo declaro que van a haber higos. Yo declaro que va a haber uvas. Yo declaro que va a haber olivas. Yo declaro que nacerán cabras. Yo declaro que nacerán vacas. No, no hay. Pero sigo alegre porque está Dios. Y si está Dios, todo lo demás es secundario. Todo lo demás se va y puede volver. Pero mientras está Dios, hay esperanza. La gente dice muy equivocadamente en el mundo, mientras hay vida y esperanza, y eso es mentira. Porque para el creyente aún la muerte sigue estando esperanza. Porque la muerte es la ida a un lugar mejor. Para el creyente no es la vida lo que da esperanza, es la presencia de Dios. Mientras está Dios hay esperanza. La esperanza no la da la vida, la esperanza la da el Señor. Yo no siento esperanza en mi vida porque me he despertado. Yo siento esperanza en mi vida porque me he despertado con Él. Yo no tengo esperanza en mi vida porque las horas pasan y mi corazón late. Yo tengo esperanza que mi vida va bien encaminada porque estoy en su presencia. Si el Señor es por mí, ¿qué más da lo que venga? ¿Qué más da el enemigo? ¿Qué más da la necesidad? ¿Qué más da? Pastor, pero los creyentes, Dios nos guarda y nada malo nos pasa. No, ya lo he dicho 1000 veces. Salomón lo experimentó, Salomón lo expresó en Eclesiastés. Cuando llueve te mójalas tú y se moja el ateo igual. El día que llueve, hermano, se moja el musulmán, se moja el judío, se moja el testigo de Jehová, se moja el cristiano y se moja el que no cree. Cuando sale el sol, todo ojo lo ve. No solo los creyentes vemos el sol. Y la gripe llega a casa de los ateos y llega a casa de los creyentes. Una gastroenteritis puede llegar a casa de los creyentes. Un virus puede llegar a casa de los creyentes. El cáncer puede llegar a casa de los creyentes. Pero no lo vamos a pasar sin esperanza. Porque la gente el cáncer lo relaciona con perder la esperanza, porque lo relaciona con el fin de la vida. Pero para el creyente la muerte es ganancia. Pastor, tiene cáncer. ¿Qué me va a quitar? ¿Le va a quitar la vida? ¿La vida? Me va a quitar el tener que trabajar 8 horas al día para sustentarme. El tener dolores de cabeza con la iglesia, dolores de cabeza con mis padres, dolores de cabeza en mi matrimonio. El tener días tristes. Me va a quitar el seguir viendo como seres queridos, como abuelos, tíos mueren al paso que yo crezco. Me va a quitar el ver enterrar el mañana a mi madre y a mi padre y no quiero ni pensar en el dolor que sentiré. Me va a quitar el saber lo que es trabajar y a veces no llegar bien a fin de mes. El estar apurado, el ser traicionado, el ser engañado, el ser mentido, el estar enfermo, el coger gripe, el tener malestar físico. Eso es lo que me va a quitar el cáncer. Que me lo quite, porque para donde voy es un lugar donde no hay tristeza, no hay lloro, solo hay gozo y alegría. Que venga el cáncer si quiere, porque si suicidarme es pecado, el cáncer está bienvenido. Mientras esté aquí, gloria a Dios, es que Dios tiene un propósito y viviré y disfrutaré de la vida porque me la ha dado en abundancia y para su gloria. Pero si viene el cáncer, no viene a traicionarme, no viene a robarme lo más precioso que tengo, viene a llevarme con el Señor.
Y si Dios se quiere glorificar a través de curarme, gloria a Dios. Pero si no me cura, será glorificado también a través de no curarme. Porque cantaremos con la enfermedad si se cura y cantaremos con la enfermedad si no hay cura. Porque en todo tiempo seguiremos alabando al Señor. Que tengamos esa confianza de Habacuc. No hay higos, no hay uvas, no hay olivos, no hay vacas, no hay ovejas, pero está Dios. Y es motivo suficiente para seguir alegre. Habacuc, ¿cómo estás? Bien no estoy. ¿Qué hay para comer? Fruta, no nos queda. Carne, se acabó. Cerdo, es pecado. En aquella época podía quedar cerdo, pero no valía. Sin uvas, sin oliva no había aceite. Sin uva no había ni mosto para matar el hambre. Habacuc, ¿cómo estáis? Bien no estamos. ¿Y qué haréis hoy? Alabaremos al Señor. ¿Por qué Habacuc? Porque Dios es fiel cuando hay y cuando no hay. Dios es bueno cuando hay y cuando no hay. Dios nos ama cuando hay y cuando no hay. Y Dios nos está cuidando cuando hay y nos sigue cuidando cuando no hay. Habacuc, ¿pero qué Dios es ese? No lo sé. Pero si Pablo estuviera hoy y nos tuviera que predicar hoy, nos diría: tranquilos, pueblo. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es lo que Pablo diría a Habacuc. Tranquilo, Habacuc. Todo es por algo. Igual estabais muy confiantes en las cosas del mundo. Igual estabais muy confiantes en la ramadería o en la agricultura. Y ahora Dios ha hecho esto para que confiéis más en Él. Igual Dios quiere mostraros que sin trabajo también hay sustento a veces. Por otro lado lo mandará. Igual que algún profeta le mandó un cuervo o una viuda. Pero Dios siempre ha provisto. Y ese Pablo, aquel que dijo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. El mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 8, expresó unas palabras y con esas termino hoy diciendo: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos sí, mas no desesperados. Pablo, ¿cómo estás? Afligido, pero sin agobios. Pablo, ¿cómo estás en esta situación? Perplejo, pero no desespero. Pablo no mentía. Pablo hablaba de su aguijón. Pablo hablaba de que había cosas que no le gustaba. Y Pablo expresaba a los corintios que a veces hay agobios. A veces hay situaciones difíciles. Pero eso no es motivo para perder la calma. Eso no es motivo para perder la paz. Y Pablo lo sabía por experiencia. Pablo encontró a Dios de verdad. Pablo fue tirado de un caballo, una experiencia personal. Y Pablo fue perseguido. Él sabe lo que es estar perseguido. Él sabe lo que es perplejo. Él sabe lo que es la persecución, la dificultad, la prueba. Y Pablo estaba en una cárcel una vez, habiendo recibido latigazos, habiendo sido desnudado públicamente, humillado en una plaza delante de personas. Y estaba en una cárcel, y no en una cárcel como las de ahora. 4 comidas al día, tele, que entran ganas. No me extraña que algunos vagabundos digan: vamos a matar a alguien, porque en la cárcel se está mejor que en la calle. Yo optaría porque las cárceles de España cambiaran un poco al menos. Porque hay gente que prefiere estar en la cárcel que en la calle, porque en la calle no hay estudios. Ahí puedes sacarte una carrera. Se sacan la ESO gratis. Cursos de formación profesional gratuitos. Y te garantizan paro, cuando sales. Una paga tendrás porque tendrás que reinsertarte y una ayuda tendrás para vivir. No tendrás que mendigar para comer, porque tendrás desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Y si eres vegano, hay menú. Y si eres judío, no hay cerdo también para ti. O sea, pide, que nos adaptamos. Una cárcel no en el suelo, un colchón. Y sus horas de patio, con sus máquinas de gimnasio para hacer deporte. Una biblioteca personal para poder leer. Entran ganas de cometer un crimen, no matar, pero robar un banco y dejarse coger.
Las cárceles de entonces no eran así. Donde José estuvo no era así. Donde Pablo estaba no era así. Te hablo de cárceles de uno por uno. De que no podías agacharte. De que para orinar era encima. De que las heces eran encima. Todo de pie. El suelo te salpicaba. Ratas por los pies. Cucarachas. La comida en un bol. Mezclado con todo. Servido del suelo. Una por día como mucho. Y a veces no había. Ducha no había. Higiene no había. Lectura no había. A veces Pablo tuvo la suerte de estar en cárceles privilegiadas, que eso también se ve en su historia. Pero en otras no. Él en una y un amigo de él en la otra de al lado, llamado Silas. Me los imagino sucios. La sangre corriendo. Y no había betadine, no había alcohol, no había agua oxigenada. Infectado. Marcas en la piel, marcas en la carne, dolor de haber sido flagelado, sucio. Una situación que cualquiera diría, ahora hay todo menos tiempo para confiar. Y me imagino a Silas, que era el aprendiz, diciendo a Pablo, Pablo, ya me decían a mí, no vayas con Pablo. Mi madre me lo dijo, no vayas con Pablo. Y yo dije, es un siervo de Dios, por eso no vayas con Pablo. Ningún siervo de Dios de verdad acaba bien. ¿Y ahora qué hacemos, Pablo? Yo me imagino a Pablo mirando a Silas y preguntando, ¿a dónde íbamos, Silas? Íbamos al templo. ¿A dónde íbamos, Silas? Al templo. ¿A qué, Silas? A adorar a Dios. Pues ¿quién te ha dicho que Dios solo es adorado en el templo? Pero Pablo, son las 12 de la noche. Estamos en prisión, sucios y sangrientos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y a medianoche, Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor. ¿Qué coros? No lo sé. Pero me imagino a Pablo cantando, Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Me imagino a Pablo cantando la canción que les puse hoy en el grupo. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Si las cosas no van bien, Él me sostendrá. Pero Pablo no dudó. Pablo sabía dónde se había metido. Y sabía que creer en Dios era tener un adversario al momento. El diablo y el mundo y más tu carne. Son 3 adversarios, a cada cual más feroz. Y por eso Pablo dice, cantemos y alabemos. ¿Hay motivos? Sí. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, aun estando en medio de la prisión. Dios tiene que ser alabado. Esos son hombres que son capaces de confiar en Dios cuando otros tiran la toalla y dicen, Dios no está conmigo. Son hombres que no necesitan sentir su presencia para creer que está. Son hombres que no necesitan una experiencia mística para creer que está. Son hombres que su fe, una cosa que es mayor que la experiencia, algo que se basa en una convicción, les dice, no lo siento, parece que no me está escuchando, parece que no está a mi favor, pero sé que está ahí. Y le cantaré y le alabaré por siempre. Alabemos al Señor cuando no hay motivos. Porque van a llegar días en tu vida que vas a tener ganas de hoy no canto, hoy no oro y hoy no leo la Biblia. Los habrás tenido esta semana y los vas a volver a tener. Días que dirás, hoy no me apetece abrir la Biblia, hoy me quiero encerrar en mi tele, en Facebook, en cualquier cosa, pero no tengo la cabeza para darle tiempo al Señor. Dale tiempo al Señor incluso cuando no te apetece hacerlo, porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Y Él merece ser adorado cuando todo va bien y cuando todo va mal. Igual tú eres como Habacuc, que estás diciendo no hay higos, no hay olivas, no hay uvas, no hay cabras, no hay vacas. Con todo yo me alegraré en el Señor. Confiemos en Dios, incluso cuando nadie más ve motivos para hacerlo. Cuando la gente nos mire y nos diga, ¿ves que Dios no está contigo? Nosotros respondamos como Job, yo sé que mi Redentor vive. Podéis decir que me está castigando. Estoy hablando de creyentes, no de gente que está siendo castigada por sus malas acciones. Estoy hablando de creyentes que están pasando luchas, están siendo perseguidos, además de vivir una vida en integridad con Dios. Hombres que como Job, que él sabía
que era un hombre justo ante Dios. Y que aunque la gente dijera, mira, tu reputación se ha venido abajo, Dios te está castigando, seguro que ocultas pecado, no das oído al mundo, no das oído a Satanás, y tú dices, decid lo que queráis, yo sé que mi Redentor vive y se va a levantar y me va a levantar. Confiad en Dios, hermanos, porque hay momentos que no habrá motivos. Hay momentos que llamaréis al pastor y no atenderá. Hay momentos que querréis un amigo y no estará. Hay momentos que escribiréis a Clicia a las mujeres y no responderá. Hay momentos que llamaréis al amigo más íntimo y al hermano más cercano y no estará disponible. Confiad en Dios también en esos momentos. Recurrid a las personas, son un gran instrumento de la gracia y del amor de Dios. La gente es un regalo de Dios, pero la gente no siempre está. Dios sí. Cuando no queda nadie, cuando no quedan situaciones que tú digas, todavía veo luz en lo más oscuro, confía en Él. Dios le dijo a su pueblo, estad quietos y ved que yo soy Dios. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. No os apoyéis en vuestra propia prudencia, en vuestra propia capacidad. Entregad vuestros caminos al Señor y confiad en Él, porque ¿qué dice? Él hará a su tiempo, no en el mío, en el suyo, pero Él hará. Pastor, y a lo mejor hará lo que yo quiero. No siempre. Hará su voluntad, que es mejor que la nuestra. La nuestra creemos que es buena, pero la de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a ponernos en pie.